Esta semana estamos estudiando Parashat Aharei-Mot y Parashat Kedoshim. O sea, tenemos dos porciones. Bueno, y la próxima semana también vamos a estar estudiando dos porciones de la Torá. Y Baruch Hashem vamos a estar terminando ya el estudio y la lectura del Sefer Vayikra. Cómo pasa el año, ¿no? Pasa rápido. ¿Alguien tiene alguna pregunta de Torá? ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo respuestas, decía el rap. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra parashá, a nuestro comentario, parashá Aharei-Mot y parashá Kedoshim. En estas porciones nos vamos a encontrar con una idea que tiene que ver con el deseo de Dios. Dios tiene ciertas expectativas, el Eterno tiene ciertos deseos para con su pueblo, para con nosotros. Perdónenme que estoy un poco difónico. El Eterno tiene expectativas con nosotros. Él desea, Él quiere algo con nosotros, con su pueblo, ¿no? Me refiero a nosotros como el pueblo de Hashem, el pueblo de Dios. Dios quiere, Dios anhela, como dice la Escritura, celosamente que nosotros estemos cerca de Él. La palabra santidad, kedushá en hebreo, tiene que ver con estar separado para Dios, ¿ok? Eso es el concepto de kedushá, algo que está apartado. Y de hecho, incluso en las Escrituras, a las mujeres que servían en templos de prostitución, en templos de idolatría, donde se ejercía la prostitución sagrada, esa mujer que era utilizada para esos fines, también recibía el título de kedushá. ¿Me siguen? O sea, puede haber una kedushá, una santidad, estar separado y apartado para lo malo, ¿ok? Porque también hay una separación para lo malo. El mismo concepto, porque está apartado para lo malo. El tema es que aquí hay kedushá, lo que Dios espera de su pueblo, que la kedushá, estar separado para Él, se aplique, obviamente, para los designios, la voluntad que Él tiene para con su pueblo. O sea, nosotros como nación, como pueblo y como individuos, Dios espera que tengamos santidad. La palabra santidad a veces es como muy difícil de alcanzar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos, ¿somos nosotros realmente personas santas? Si a ti te preguntan, ¿tú eres un hombre santo? ¿Qué podrías responder tú ante esa pregunta? ¿Eres santo? Claro, todos dudan, ¿no? Si yo te digo a ti, ¿tú eres santa? Todos dudan así como yo no soy santo, ¿no? Claro, como que nadie acepta, primero, que Dios espera de nosotros santidad, número uno. Número dos, que Dios nos llame santos. Porque si tú vas a las epístolas, ¿no? a las escrituras, ¿cómo saluda el apóstol a las congregaciones? A todos los santos que están en Macedonia, en Corinto, vosotros los santos, los elegidos de Dios, y los alaba, ¿no? Claro, los apartados, primero los alaba y después le dice, vosotros malas bestias. Porque, a ver, primero el concepto de santidad es inherente a nosotros. Eso es lo más básico. Inherente en el sentido de que somos parte del pueblo de Dios y como pueblo tenemos un rol y una denominación, un título. Y ese título aplica si nos portamos bien o si nos portamos mal. Somos un pueblo que por la boca de Hashem ha sido declarado separado para Él, santo. ¿Ok? Sí, puede tener que ver con eso y tiene que ver con el anhelo de Él, el anhelo y el deseo que
que Dios tiene de nosotros es que nosotros vivamos una vida en santidad. Pero primero es eso, el pueblo es santo per se porque Dios lo declara santo, o sea, lo separa para sus efectos. Quiero que me sigan porque ustedes saben, si no me siguen, después no entiendenla para allá. Tienen que ir ahí conmigo. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, Dios tiene expectativas, ¿no es cierto?, con nosotros, con cada uno de nosotros, con su pueblo. Y Él nos llama en las Escrituras de muchas formas. Por ejemplo, Él dice que nosotros somos su especial tesoro, ¿no es cierto? En el profeta Oseas, me parece, si no me equivoco, también dice ahí la Escritura, sí, un poquito de agua, por favor. También dice ahí que nosotros somos la niña de sus ojos. Entonces, hay títulos. Hay títulos que nosotros recibimos que son de cariño. Por ejemplo, la Torá dice que nosotros somos Am Segulá. ¿Qué significa Am Segulá? Un pueblo especial. Mire, niña de sus ojos. ¿Qué más dije? Una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo especial, un tesoro de Dios, la niña de sus ojos. Hay muchos títulos, ¿no? De ahí vemos el amor que Dios tiene por nosotros, ¿no es cierto? Dios tiene un amor por el pueblo, y no solo como nación, sino como individuos. Y aquí pasamos a la parte más interesante todavía. Que el hecho de que Dios tenga amor por su pueblo implica que tiene amor por los individuos, porque sin individuos no hay pueblo. Entonces eso quiere decir que cada uno de nosotros, con nombre y con apellido, tiene un lugar en el corazón divino. Eso es muy bonito, encuentro yo. O sea, en el corazón divino, el corazón de Hashem, del Creador, hay un lugar, un espacio solamente con el nombre tuyo, que dice ahí Felipe Maldonado, y entre paréntesis, Sadik Umastik. El corazón de Hashem tiene un espacio para ti. O sea, en el corazón de Hashem hay un espacio para Vicente Lazo. El Eterno tiene un corazón cuyo pedacito, ¿no es cierto?, ahí adentro está el nombre de Vicente, está el nombre de Jesús, está el nombre de David, al lado está el nombre de Pierina, ¿no es cierto? Ahí está. Dentro del corazón de Hashem están nuestros nombres. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es bueno, no? Pero hay un pero. Hay un pero. ¿Por qué? Porque esto va a determinar nuestra vida. Yo les voy a decir hoy día una buena noticia y una noticia que no va a sonar tan bien, que es más o menos compleja. Porque esto que les estoy contando va a determinar nuestra historia de vida para siempre, para siempre. Usted no se va a poder zafar de esto. Nunca. Y díganme si no ha sido así, porque hay personas que en un momento de sus vidas han intentado zafar de esta relación con Hashem, de esta relación con Dios como individuos y como pueblo, y Dios ha hecho todo lo posible porque estas personas no zafen de Él, vengan a Él, y Él, Dios, les ha complicado el camino. Claro, porque si somos Am Segulá, somos su pueblo especial, si usted como individuo quiere zafarse de Él, zafarse de esta relación que hay como pueblo de Dios y de las obligaciones que tenemos como pueblo y de todo lo que tenemos que hacer, entonces el Eterno no lo va a dejar a usted simplemente y lo va a abandonar. No. El Eterno va a generar con usted un vínculo eterno. ¿Por qué? Porque en su corazón, el corazón de Dios, de Hashem, hay una parte que tiene su nombre. Y eso significa que usted es de Dios, que usted no le pertenece a nadie más y a nadie menos que al Eterno. O sea, su vida es de Dios. Entonces, de aquí hasta el final de su vida, Dios va a tener con usted un trato íntimo, particular e individual. Y todo lo que le pase, todo, absolutamente todo, tiene que ver con algo que Dios quiere con usted, con nombre y apellido. ¿Puedo zafar de eso? No, no se puede. Uno no puede evitar el trato individual que Hashem tiene con cada uno de nosotros. No se puede.
Ya, vamos a la parashá. ¿Y qué tiene que ver esto con la parashá? Porque la parashá comienza diciendo, sed santos, porque yo soy santo. ¿No es cierto? Y anteriormente en parashá Jereimot vimos que el Eterno dice que el sacerdote, Aarón, no entre en todo tiempo al santuario, sino que entre en el día en el que debe entrar. Es decir, el día de Yom Kippur. Le escucharon la lectura, ¿no? Ahí se relata todo lo que debe hacer el sacerdote en el día de Yom Kippur y cómo es que Dios está separado de su pueblo. Separado a tal punto que un hombre, que es el hombre más santo del pueblo, o sea, más separado para Dios del pueblo, puede entrar al lugar más santísimo del mundo solamente una vez al año. Y ahí hacer un servicio que es la boda de Yom Kippur y ofrendar al Eterno el incienso, rociar la sangre, etcétera, etcétera. Y hace esta boda Hashem dentro del lugar más santo. ¿Pero cuándo lo hace? Una vez en el año. O sea, por un lado tenemos a un Dios que está 3 veces santo, ¿no es cierto? Porque está el patio, luego tenemos el lugar Kodesh y luego tenemos el lugar santísimo. Ahí están las 3 santidades que Dios revela en este mundo. Está separado, separado, separado. Y en el lugar santísimo se puede entrar solamente una vez al año. Entonces, ¿cómo es la cosa? Por un lado, Dios está tan separado de nosotros, ¿sí o no? Porque tú no te puedes acercar al Mishkan el día que tú quieres, a la hora que tú quieres, y con la ropa que tú quieres, y de la manera en la que tú quieres. Tú no puedes, porque si no, eso te costaría la vida. Incluso dice aquí que Aarón, no entrará en todo tiempo delante de la cubierta que está sobre el arca para que no muera, para que Aarón no muera. O sea, él tiene permiso para entrar una pura vez al año a un lugar que está muy separado para que no muera, entrará solamente una vez al año. Y por otro lado, tenemos ahora la parashá que nos dice, la parashá siguiente, ustedes deben ser santos como yo soy santo. ¿No se entiende? ¿Qué es lo que no se entiende? Que Dios está santo, 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 3 veces santo, separado, y nos permite entrar a su lugar una vez. Pero luego Él nos dice, ustedes deben ser santos como yo soy santo. Luego, ¿cómo logro esa santidad? ¿No es cierto? Si puedo entrar una vez al año, ¿no es cierto? Y Él está tan separado de mí que si yo me acerco a Él, es peligroso para mí. Entonces, ¿qué es la Parashá Kedoshim? La Parashá Kedoshim es un sistema de preceptos, de mandamientos, que nos va a enseñar cómo ser santos, cómo ser partícipes de la santidad divina, y nos va a enseñar cuál es el método por el cual nosotros debiésemos comenzar a buscar esta santidad. ¿Ok? Y fíjense que el principio de nuestra parashá nos dice la estrategia, la señal de cómo nosotros vamos a ser partícipes de la santidad de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del deber de los padres hacia los hijos? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hablar ahora de lo mismo, pero ahora vamos a hablar del deber del Dios como padre y nosotros como hijos. Porque aquí la idea del padre y de la madre es una idea divina. ¿Quién creó la familia? Hashem. La mamá y el papá esperan lo mejor para sus hijos, ¿no? Desean lo mejor para sus hijos. ¿Qué padre? Pudiesen haber algunos padres, sí, lamentablemente, que desean el mal para sus hijos. Pero la regla general, ¿no? En el mundo es que un padre quiere lo mejor para su hijo. Y ser padre es la expresión del más puro sentimiento altruista que un ser humano puede tener. Porque uno a su hijo le entrega todo de manera desinteresada. O sea, no hay ningún límite para el amor que el padre tiene por un hijo, más aún el amor que la madre, ¿no?, tiene por un hijo. Si lo crió de potrillo,
¿no es cierto? Y lo llevó en su vientre durante tanto tiempo y esa conexión que ella tiene con él es un lazo eterno. Entonces, lo que ella desea para él, ¿qué es? El bienestar, el amor, la paz, la tranquilidad. Lo que él desea, el papá desea para su hijo, es lo mejor. Él desea lo mejor. Sin embargo, en el proceso de este criar de un papá y una mamá, vamos a encontrarnos con que los hijos a veces no quieren aceptar lo que el papá o la mamá espera para ellos. Y ahí entra la dinámica y la problemática de cómo criamos, ¿no es cierto? ¿Cómo los educamos? Entonces yo le digo a mi pequeña Cirel, le digo, Cirel, yo no quiero que tú te juntes con esa niña. ¿Qué es lo que estoy dando? Una norma. Y cuando yo le digo, no te juntes con ella, eso se está transformando en una kedushá. Porque estoy separando. Entonces aprendemos que las normas, ¿qué es lo que hacen? Le entregan kedushá, separación a la persona. Por eso decimos cada vez que vamos a cumplir un precepto, decimos, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher que kideshanu, que nos santificas, ¿no es cierto? Con tus mandamientos. O sea, las normas, los mandamientos santifican, separan al individuo, al pueblo, a la nación, a todos nosotros. Entonces cuando la mamá le dice, yo no quiero que te juntes con esa niña, ¿qué está haciendo la mamá? Santificándola, separándola para los propósitos que la mamá o el papá tienen con ese hijo. ¿Me siguen? ¿Y qué hay detrás de esa norma? ¿Qué hay detrás detrás de aquello que el papá exige y la mamá exige que se cumpla? Amor, preocupación, cariño, lo mejor. Espero lo mejor para ti, pero no quiero que te juntes con esta persona. No quiero que vayas a este lugar. No quiero que le hables a este niño. No quiero que digas esto. No quiero que digas grosería. Estoy hablando de temas como de niños, ¿no? Ok. Ese nivel de educar a un hijo, porque uno a un hijo lo educa dándole normas, santificándolo, mostrándole el camino, ¿no? Mostrándole el camino. Dándole un ejemplo, muy bien. Uno así hace la educación, va restringiendo, va dando normas, va mostrando un camino, un ejemplo. Sin embargo, esto no siempre funciona. No siempre funciona. ¿Qué pasa cuando no funciona? Cuando el papá ve que el hijo no quiere obedecer, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? Una correa que se llama Sonríe, Jesús te ama. Ahí dice, ¿no es cierto? Dice, ahí está escrita en esa correa. Sonríe que Jesús te ama. Entonces uno viene y ¡tan! No, eso no. No, esa sería una opción ya muy extrema. Pero ¿qué pasa cuando el hijo no quiere obedecer? Adolescente, 17, 18 años, 14, 15 años, no quiere hacer caso. ¿Cuál es la medida que los padres toman? ¿Qué se hace? ¿Cómo actúo? Mire lo que la Torá nos está enseñando. Usted me dice, ¿en qué parte de la parashá está esto? Está, pues. Aquí está. Dice, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Y luego dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Qué nos está enseñando la Torá? Nos está enseñando, primero, que la santidad, aquí nos está enseñando varias cosas la Torá. Que la santidad se logra entendiendo cómo funciona el sistema de educación que Dios ha propuesto en la vida del hombre, en la vida de la humanidad. ¿Cómo funciona? Obedezco a mamá, obedezco a papá, porque esto es también santidad para Dios. ¿Ya? Pero cuando no obedezco a mamá y cuando no obedezco a papá, papá y mamá tienen la capacidad, la facultad, la autoridad de restringirme, de disciplinarme y de limitar
ciertas cosas o de quitar de mí ciertas cosas que a mí me gustan, que a mí me agradan, o incluso tienen el poder y la facultad de infringir algún tipo de sufrimiento. Miren lo que estamos diciendo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso, no? Los papás tienen el poder de infringir algún nivel de sufrimiento a los hijos. ¿No están de acuerdo con eso? ¿Quieren que se los muestre con la Torá? ¿Se los muestro o no se los muestro? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Fíjense, miren lo que dice. Hay una canción que dice: Shema Beni Musar Avija. Escucha, hijo, la disciplina de tu papá. Musar Avija. Beal Titosh Torah y Meja. Y no deseches la Torá de tu mamá. Y fíjese lo que dice ahí, musar avija. La palabra musar tiene y comparte la misma raíz de la palabra sufrir. ¿Cómo decimos en hebreo sufrimientos? Isurim. Isurim. Entonces cuando dice Shema Beni Musar, está diciendo: escucha, hijo mío, los sufrimientos, las enseñanzas que te van a hacer sufrir de tu padre. Claro, ¿por qué? Porque el musar del papá para el hijo es algo incómodo. Entonces, pero es que yo no quiero, el hijo dice: yo no quiero vivir así, yo no quiero actuar así, no quiero obedecerte. Me es incómodo, me es un sufrimiento que tú me des estas reglas y estas instrucciones. ¿Sí o no? Que los hijos se incomodan y no entienden y golpean la puerta. ¡Pah! ¿No es cierto? Y la puerta se pone giratoria así. Porque están en toda esa edad y en esa etapa donde ellos no quieren obedecer. Ellos entienden la vida mejor que el papá, entienden la vida mejor que la mamá. Entonces practican hacer puertas giratorias y golpean la puerta bien fuerte, ¿no es cierto? O el hoyo en la pared, ¿no es cierto? Hay otros que se pegan cabezazos en la pared. Y claro, porque no entienden lo que el papá ni la mamá les está pidiendo. Y dice aquí, Shema Beni Musar. Escucha, hijo mío. Se ríen con lo del cabezazo. Quizás cuántos cabezazos han habido por ahí. Ok. Fíjense. Shema Beni Musar Avija. Hay que escuchar el musar de tu papá. Mira, Vicente, hijo, David, Tamar. Cuando yo frunzo el ceño. Cuando tu papá se pone así, ¿no? Y te habla así duro. Ese momento es un momento de musar. Un momento donde tú tienes que escuchar lo que tu papá te está diciendo. Eso es medicina. Medicina para el alma. Una persona enferma, escuchen, una persona enferma que está muy enferma, tú te has resfriado así como mal, ¿no? Y cuando tú eras niño, venía tu mamá a darte el remedio. Y el remedio a ti te sabía mal. Lo probabas y el remedio estaba pero amargo, ¿no es cierto? Era desagradable. Y tú estabas enfermo y querías un remedio dulce. No sé por qué antes le echaban como mucho azúcar a los remedios y uno se los tomaba y a uno le gustaba tomar remedio, enfermarse para tomar remedio. ¿No es cierto? El Abrilar. Claro, el Paltomiel. Pero cuando tú estás muy enfermo, el remedio te sabe mal. Entonces eso es, incluso el remedio es insoportable. Cuando tú estás enfermo del alma, cuando tú estás enfermo de tu corazón, cuando nosotros necesitamos una disciplina de Dios, su disciplina nos sabe mal. ¿Me siguen? Y por eso los hijos a veces no aceptan lo que los papás les dicen, porque es un musar que ellos no entienden, no comprenden, porque es un musar, una disciplina amarga.
Ellos están enfermos en su visión, en su cosmovisión de los asuntos y de la vida. Sin embargo, la única manera que ellos puedan sanar de eso es escuchando a tu padre y a tu madre, ¿no? Musar abija, escucha la Torá de tu mamá, escucha el musar de tu papá. La palabra musar, por lo tanto, conlleva implícito un sufrimiento. Cuando mi suegro ha tomado a Antonella, ¿no es cierto?, y la ha llevado a hablar, Antonella, ¿te han gustado las palabras de mi suegro? Son palabras como que hieren, ¿no? Así como que, y la niña llora, si no entiende la injusticia. ¿Ah? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Un momento de sufrimiento. Ya, vamos a nosotros ahora, porque esto estamos hablando de los adolescentes, pero vamos a nosotros ahora. ¿Será que nosotros, como hijos de Dios, no estamos acostumbrados a que nos pasen y nos sucedan cosas en la vida porque no entendemos esta dinámica que Dios tiene como papá nuestro? Estamos acostumbrados a una vida donde se nos da todo. Por eso es muy malo darle todo a los hijos. Todo lo que ellos quieren. Cómprele todo, dígale a todo que sí. También está mal negarles cosas. Hay que mostrarles amor, hay que mostrarles cariño, darles sus regalitos. ¿No es cierto? Y a veces puede ser incluso con amplitud. Hay que tener momentos de amor. Hay que buscar el equilibrio. Puede ser con amplitud, puede ser con generosidad, no hay problema. Pero si tú has generado una vida y un sistema de normas, eso no te va a complicar. Pero si tú no eres un padre y una madre que genera un sistema de normas y tú mismo como papá y mamá no respetas normas, entonces te va a complicar mucho el hecho de que tú a tus hijos les des todo. Volviendo a nuestro tema, el Eterno quiere también enseñarnos como hijos. Y a veces nosotros no entendemos las cosas que nos suceden. Y aquí es cuando nosotros tenemos que abrir bien los ojos espirituales de nuestro entendimiento y revisar las cosas que nos pasan. Porque cada cosa que nos sucede es con el objetivo de enseñarnos algo. Y ahí está el musar de nuestro Padre que está en los cielos. El musar abija. Escucha ese musar. Uno tiene que tener oídos grandes para escuchar la voz de Dios que te está mandando una situación que te está haciendo sufrir, que te está afligiendo. Partamos por las cosas que más nos duelen o que más evidentes son, que uno dice, esto no tiene nada que ver con Dios. Ahí está el error. Pensar que las cosas que nos pasan no tienen que ver con Dios es un error garrafal. Ahí está Dios. Ahí está más presente que nunca. Claro, eso que te duele, que te dolió en la semana, que te complicó, eso que sucedió, es un mensaje divino. Y tú tienes el detalle de que no oyes los mensajes divinos. A veces Dios tiene que hablar más fuerte. ¿Y cuándo habla más fuerte? Con una situación que empeora más todavía y que extrema más todavía porque nuestros oídos están tapados. ¿Y saben por qué estamos tapados? Porque no estamos acostumbrados a esta dinámica de escuchar a nuestros padres. Sí, mira, el hecho de no haber tenido un papá y una mamá complica la vida de un adulto. ¿Sí? Hace que esa vida sea más difícil. Si no tuvo la enseñanza de su mamá y de su papá, eso es complicado. Bueno, esa persona va a tener que aprender sobre la marcha y va a tener que entender que su vida le tocó así, pero le va a costar más a esa persona entender ciertos puntos y va a tener que aprender en la marcha. Ahora, nosotros que somos papás y tenemos hijos, le estamos entregando a nuestros hijos un avance, pero de kilómetros y de kilómetros de cómo comportarse en la vida y de cómo lograr éxito en la vida, por medio del musar que les estamos dando. ¿Por qué a nosotros como adultos nos cuesta tanto entender y escuchar los mensajes divinos? Porque no estamos acostumbrados a esta dinámica de papá que enseña, que disciplina, que educa y que corrige nuestras vidas. Entonces, si un día chocaste, miren, yo soy un ser humano. Como Moré, tengo un don, ¿no?, de enseñar la Torá.
pero soy un ser humano y me equivoco. Y Dios tiene un trato conmigo. Tuve varias semanas sin licencia de conducir. Me sacaron un parte injustamente. Tuve que pagar el dinero. Después, mi vehículo se sobrecalentó, perdió aceite, lo llevé a un lugar donde no me di cuenta y perdió aceite. Estuvimos a punto de colisionar con mi esposa un día que íbamos manejando. Todas esas cosas que me han pasado estas últimas semanas. Vino una persona, voy a contarlo de manera sin detalles, a esta comunidad que nos complicó un momento, a mí particularmente, porque fue una situación difícil de abordar, nueva para mí. Y yo me sentí muy afligido de parte del Eterno. Yo me sentí que el Eterno me lanzó a la cama. Miren, escuchen lo que les voy a decir. Atentos. Como decía Cachureo, abran bien los oídos. Así decía la canción, ¿no? Abran las antenas. El Eterno me tiró a la cama el día de Pesaj, la primera noche de Pesaj. Yo me sentía afligido, no sabía por qué, pero el Eterno hace estas cosas. Toma a la persona y lo bota. ¡Pum! Y me botó a la cama. Y ahí habló conmigo. Me enfermó, me debilitó. Ese era el día donde comenzaba la noche de Pesaj. Y miren lo que el Eterno me enseñó cuando yo estaba ahí. El Eterno me dijo que todos mis hijos para ti, o sea, por la congregación, y me acordé de ti, Jesús, me acordé de Nicole, me acordé de todos, de cada uno de ustedes, de mi suegro. Y el Eterno me dijo que todos mis hijos para ti, lo que yo he puesto en tu mano, sean valiosos para ti. Cuídalos, aprécialos y valóralos. Claro, porque yo, como moré, a veces espero mucho. Y a veces he sido exigente con las personas y quiero que la gente dé más y quiero, ¿me entienden, no? Me pongo en una posición dura y rigurosa. Y Dios me dijo, no se hace así. No se hace así, hijo. Se hace de esta otra manera. Valora a las personas, quiérelas, cuídalas, protégelas, trátalas bien. Con paciencia. ¿Qué me mostró Hashem? ¿Cómo Él es? ¿Cuánto bienestar me ha dado a mí? ¿Cuánta paciencia me ha tenido? Me han ido sucediendo cosas en todo este tiempo. ¿Y qué es lo que Dios quiere conmigo? Con nombre y apellido. Dios quiere algo conmigo, quiere enseñarme algo, ¿no? O sea, yo tengo que abrir los ojos, los ojos y los oídos, ¿no? Tengo que abrir el entendimiento y escuchar los mensajes divinos, lo que me está sucediendo. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti últimamente en la vida, en tu vida, en la vida de tus hijos? ¿Estás percibiendo el mensaje? ¿Estás entendiendo lo que Hashem quiere? Entonces esto no significa de castigo, porque Dios no castiga, como dicen por ahí, de manera como un padre tirano, que ¿no es cierto?, cuya disciplina no tiene ningún objetivo. No, la disciplina celestial tiene un objetivo, ¿ok? Y esta disciplina hace que seamos santos. ¿Ok? Van a ir conmigo, mire. Fíjense lo que dice la Torá como base, ¿no? La Torá dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, dice, reconoce en tu corazón que así como un hombre, mire qué lindo, porque cuando yo disciplino a mis hijos, cuando yo hablo con ellos, no los odio. Lo único que hay en mi corazón es amor por ellos. Claro, soy enérgico, a veces soy extremo, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? El deseo de que no les suceda nada malo, ¿no? Que no les ocurra algo que les pueda dañar. Y mire lo que dice la Torá. Esto lo dice respecto de Hashem. Reconoce en tu corazón que así como un hombre disciplina a su hijo,
así el Eterno tu Dios te disciplina. Mira qué lindo. ¿Es lindo? La disciplina no es linda, es molesta, incómoda, es sufrida. Pero lo que hay detrás de eso, hay una relación, ¿no?, de Dios como papá nuestro. Como papá. Por eso tenemos que entender esto. Te robaron dinero. Tus hijos se enfermaron. Pasaste un accidente. Eso es un mensaje para ti. Dios te está enseñando algo. Vamos a ir a Hebreos, miren. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos va a mostrar algo muy interesante. Por tanto, nosotros, escuchen lo que dice Pablo, también teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo el pecado, del peso y de todo el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, aquí se abre un concepto nuevo que es carrera. El concepto de carrera y el concepto de pista para correr, que podría más bien ser en otros términos de la Torá, camino. La vida es un camino. Eso es la vida, un camino que hay que transitar y que hay que saber caminar. El tema es que ninguno de nosotros estudió para saber caminar este camino. ¿Ok? El tema es que Dios te va a ayudar a caminar. ¿Y cómo lo va a hacer? Te va a tomar de la mano y cuando tú te vayas hacia un lado del camino, Él te va a pegar una golpeadita. ¡Pum! Te va a hacer. Vuelve para acá. ¿Me siguen la idea que les dije al principio? Usted cree que se puede zafar. Si usted va por el camino, va con su familia, va con papá, va con mamá, y de pronto los niños empiezan así, van para el lado. Y yo miro, ¿no? Veo a David así, lo veo a la distancia. Y lo llamo. Y David, y ahí David vuelve. Ya, me hizo caso. Después seguimos caminando y veo que David de nuevo se va para el lado. David, no escucha. Entonces voy y lo tomo y lo arrastro al camino, ¿no? Eso hace el Eterno con nosotros. Vamos todos caminando, este es el camino de la vida, el camino de Dios, el camino angosto, difícil, vamos todos por el mismo camino, pero este es un camino donde uno constantemente se desvía y donde uno necesita correr constantemente que venga el Eterno y te corrija el camino. Miren, escuchemos. Como vamos caminando, ¿cómo lo debemos hacer? Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, había un gozo que era salvar al mundo y hacer la voluntad de su Padre. Y por ese gozo que estaba delante de él, él aceptó el camino del sufrimiento. Eso es lo que te está diciendo. Y él sufrió la cruz. ¿Y cuál fue la recompensa? Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, es una contradicción, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren cómo él vivió, ¿no? Cómo él sufrió, cómo él soportó todo este camino, todo lo que él hizo para sentarse a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Yeshua? Sufrió, se negó, se entregó, se dio. Absolutamente. Verso 4. Versos 3, perdón. Considerad aquel que sufrió tal con verso 4, perdón, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado, escuchen, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Mire lo que dice, hijos, que como a hijos se dirige diciendo, ¿habéis olvidado esta exhortación?
hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y aquí mira lo que dice el 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota, mire lo que dice ahí, azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces usted no se va a poder zafar nunca de esto. Ni yo tampoco. Hasta el último día de nuestras vidas, usted va a ir caminando, vamos a ir bien, y de pronto usted se va a empezar a desviar y va a recibir un azote. Usted va a querer seguir desviándose, un azote más fuerte. Usted quiere más, un azote el doble y el triple de fuerte. ¿Por qué sucede esto? Por amor. Porque nosotros muchas veces no entendemos la dinámica de que Dios funciona así. ¿Y por qué Dios funciona así? Porque Él es un papá. ¿O no hace usted lo mismo con sus hijos? ¿Lo hace o no? Cuando ellos no quieren obedecer, ya. Una dosis, no quiso obedecer. Dosis doble, no quiso obedecer. Vamos a otra medida. ¿Sí o no? ¿Lo hace o no lo hace? Lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque lo ama. Por amor. Cuando nos pasan a nosotros cosas, que el auto, que el dinero que me robaron, que me estafaron, ¿qué son esas cosas? ¿No son sufrimientos para nosotros? ¿Los problemas en el trabajo no son sufrimientos? Son sufrimientos. Los problemas en la familia son sufrimientos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender a escuchar? Los mensajes que Dios nos manda. Que no sabemos oír a este Padre que disciplina. Por eso aquí dice el versículo, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y verso 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si tú soportas el sufrimiento, el musar de tu papá, y que esto es, miren, una persona se portó mal, hasbe shalom, lo aleino que no sucede entre nosotros, pero pasa. Hizo lo malo, se apartó del Eterno. ¿Ok? Y esto le trajo un montón de consecuencias graves. Imagínense las consecuencias. Familia destruida, ¿no es cierto? Un montón de cosas que no tienen que pasar, pero que pasan cuando las personas deciden separarse de Dios. Y esta persona es hijo de Dios. Un hijo de Dios que está haciendo las cosas mal. Pasó el tiempo, se separó, se descarrió, como decimos nosotros. Se descarrió, ahí está el concepto, ¿no? Descarriarse es ir por el camino, te saliste del camino, del carril. Se descarrió. ¿Qué hacemos con esta persona? Quiere volver a Dios, quiere hacer techúa. Ok. Cuando vuelve a Dios, ¿Dios lo recibe o no lo recibe? Lo recibe. ¿Y por qué lo recibe? Porque es su hijo. ¿Cómo lo tienen que recibir sus hermanos? Con amor, porque es hijo de Dios e hijo del mismo papá. Sin embargo, él va a cargar sobre él un gran dolor y una gran consecuencia por haber desperdiciado muchos años de su vida y muchas cosas que perdió, ¿no? Por haber decidido mal. Todo ese periodo de soportar es la disciplina del Señor. Claro, porque Él va a empezar a comparar. Miren, va a llegar a la congregación. Pongamos en ese caso triste, ¿no? Un hombre viene después de haberse descarriado del camino y haber perdido su familia y quiere volver a Hashem, quiere volver al Eterno, va a ver la realidad de otras familias. Eso en sí mismo va a ser un sufrimiento. Va a ver a Jesús llegando con su esposa y con sus hijos, bien, contento, radiante, ¿no es cierto? Una familia bonita, y él se va a ver solo. Ese solo hecho es disciplinatorio para él. ¿Cuánto le va a costar a esa persona poder de nuevo estar dentro de la sociedad espiritual, de la cajal? ¿Cuánto le va a costar a esa persona? ¿Cuánto va a valorar haber tenido un momento con su esposa? ¿Cuánto va a valorar haber tenido un momento con sus hijos? ¿Cómo es que va a valorar el hecho de hacer las cosas bien? Todo eso es disciplinatorio para el corazón del hombre. Lo disciplina, lo encausa y va a decir,
cómo hice esto, cómo me separé de Hashem. Pero dice aquí el versículo, si soporta la disciplina, si aguanta, como machito, valiente, si soporta el dolor, si lo soporta. Miren qué bueno Dios. Dios lo trata como a hijo. Y yo le voy a decir lo que va a pasar con esa persona. Dios le va a devolver a esa persona todo lo que perdió. Probablemente, no digo que siempre suceda, pero la mayoría de las veces Dios es tan generoso y bueno que le devuelve a la persona todo lo que perdió. Y le dice, y más. Esto es así. A veces Dios te hace comer polvo de la tierra, como el hijo pródigo. Y a veces ni siquiera puedes comer de las algarrobas de los cerdos, porque hasta ellas no te pertenecen. Y luego de pasar por una experiencia de humillación afuera de los caminos del Eterno y descarriarte, ¿no? El Eterno te hace volver a Él. Y como dice el profeta, no, como dice el cántico de Ana, ¿no? Creo que Ana lo dice. Que Él levanta al pobre del polvo de la tierra, ¿no? Del muladar. Y lo hace sentar ¿con quién? Con los príncipes de la tierra. Pero es todo ese proceso de levantarlo del polvo, ¿no? De lavarlo, de limpiarlo, de ponerle una vestidura, de ponerle un anillo, de soportar la realidad que dejó, que desperdició, todo el proceso psicológico, moral, espiritual, interno, todo el sufrimiento, todas esas cosas que la persona tiene que vivir, todo eso es disciplinatorio. ¿Y Hashem qué es lo que está haciendo con esa persona? Enseñándole, como papá. Es un proceso donde el papá educa a su hijo. Y le está diciendo, no, pues hijo, esto no era así, esto es así. Pero detrás de eso hay una inmensa muestra de amor de Dios. Entonces, si Dios te quitó lo que más te gusta hacer, si Hashem te quitó, te dio un tantán, es porque Él te está diciendo, hijo, el camino no va por ahí. El camino va por acá. Descubre esto. Ten una relación conmigo. Yo te estoy invitando a tener una relación distinta, más profunda, más trascendental. ¿Y qué hay aquí detrás de eso? Amor de Dios. Amor de Dios. Solo que a veces nosotros pensamos que Dios nos tiene relación con estas cosas, pero ese es un error garrafal. No ver a Dios en cada una de las cosas es un error garrafal. Dios está en cada una de las cosas. Cuando pierdo 1,000 pesos, 2,000. ¿Cuánto más cuando pierdo 4 millones de pesos? Cuando pierdo dinero, cuando me enfermo, cuando me ocurre un accidente, cuando hay un sufrimiento, es un musar, un isur que viene del cielo. ¿Cómo Dios nos va a hacer partícipes de su santidad? Por medio de estas disciplinas. Miren, sigamos leyendo. ¿Qué dice? Pero si se os deja sin disciplina, ¿quién quiere ser dejado sin disciplina? Dice, de la cual todos han sido partícipes. Entonces sois, bastardos. O sea, si Dios no te disciplina, es porque no te quiere. Y no te considera su hijo. No le importas. Entonces es bueno la disciplina de Hashem, porque quiere decir que soy su hijo. Y que a pesar de todo, me sigue amando como un padre. A pesar de que yo le fallé, de que yo le di la espalda, a pesar de que yo vendí, ¿no es cierto?, mi primogenitura y me comporté mal como el hijo pródigo. Desperdicié todo lo que tenía. A pesar de todo aquello, Él sigue considerando que soy su hijo. Y dice, por otra parte, mire lo que dice el 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, y a aquellos, es decir, a los papás, a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. O sea, por pocos días porque quiere decir que hay un momento en que uno ya no entra, ¿no? Hay una edad donde uno ya deja de disciplinar a los hijos. Y ya se transforma en un padre consejero,
en una persona que ilustra el camino, que muestra el camino. Luego ahí ya entra el Eterno. Y dice, y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban, es decir, a nuestros papás, como a ellos les parecía, dice, pero es decir, el Eterno, para lo que nos es provechoso, y miren lo que dice ahora, aquí está la parasha, o sea, nos disciplina para lo que es provechoso. ¿Para qué Dios nos manda problemas y sufrimientos? Para lo que es provechoso. Y dice, para que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios nos manda sufrimientos? Porque Él quiere que participemos de su santidad, que entendamos qué es ser santo. Y para poder entender esta santidad que Dios quiere que alcancemos, Él nos tiene que corregir, corregir, corregir. Esta es una vida de corrección. Mi esposa me dice, ¿hasta cuándo voy a retarte tanto? Me dice. Así me dice. ¿Cuándo voy a retarte tanto? ¿Y por qué me hace retarte tanto? Me dice. Y yo la miro y le digo, te amo. Y ahí deja de retarme. Entonces, este es un camino donde el Eterno nos va a corregir siempre. Nos va a educar, nos va a enseñar, nos va a tirar la oreja, nos va a volver al camino y lo va a hacer una y otra vez. ¿Pero cómo lo va a hacer? Nos va a mandar sufrimientos y a veces nos va a mandar lo que más, nos va a quitar lo que más nos gusta. Porque los papás nos educan para todo, dice, como ellos piensan que es bueno. Pero Dios, ¿cómo nos educa? Para lo que es provechoso. Y aquí dice, para que participemos de su santidad. Porque Dios sabe que lo bueno, lo mejor es que nosotros podamos participar de esa santidad. Es decir, para que podamos ser miembros, tengamos una relación con este Dios que está tan santo, santo, santo. Y Dios quiere enseñarnos eso, acercarnos a Él. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se alegra por un sufrimiento, ¿no? Sino que de tristeza. Pero después, ¿qué sucede? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, el musar y la disciplina es un ejercicio. Después tú ya entiendes. El Eterno, entraste en la dinámica y tú ya entiendes. Ah, tirón de oreja. Me pasó esto, por esto, por esto, por esto. Tirón de oreja. Ya, Hashem, vuelvo. Pum. No das tanto problemas para el Eterno. ¿Me entiendes? Porque ya entiendes. Sabes escuchar. Es un ejercicio. Porque dice que esto da fruto apacible de justicia a los que en ella, es decir, en la disciplina, han sido ejercitados. Y da un fruto esto. Un fruto de justicia. Mire lo que dice el 12. Es muy lindo este pasaje. Por lo cual, levantad las manos caídas. O sea, estás derrotado, sufriste, te apartaste del Eterno. Hay una oportunidad. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dejaste de orar, dejaste de hablar con Hashem. Ya no se inclinan tus rodillas ante Él por el pecado, por la transgresión, por haberte desviado. Vuelve a arrodillarte delante de Él. Dice el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, la persona que está sufriendo una disciplina de Hashem, que está coja, no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué importante es permanecer. Es importante permanecer. Como tú puedas. Si vas a llegar aquí a la rastra llega. Con sufrimiento, con una historia, con un pasado, no importa cómo sea. Lo importante es permanecer. Porque si lo cojo no se sale del camino, Dios lo va a sanar. ¿Me siguen? Y dice ahora, seguid la paz con todos. O sea, en este proceso de santidad, llévate bien con la gente. Consejo del Eterno. Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Permanecer. Soportar la disciplina. Estar quietos.
escuchar los mensajes de la vida, permanecer, no irte, no arrancarte, esperar, esperar, soportar, soportar. Y el Eterno te va a ayudar, te va a sanar, te va a mostrar el camino, lo que debes de hacer, la misión de tu vida, Dios te la va a mostrar, te va a enseñar. Escucha estas palabras que te dice este Moré. Escucha estas palabras como un Musar Abija, ¿no es cierto? Shema veni, Musar Abija. Eso es lo que tenemos que hacer. Escuchar las palabras del Eterno, este Musar que viene de Él, y volvernos a Él, al camino, a la senda. Y mientras Él nos sana, nos disciplina, viene también de su parte un bálsamo, un refrigerio, porque fíjense cómo es el Eterno. El hijo pródigo gastó todo lo que tenía, lo desperdició todo, pero llegó a la casa y el papá le hizo un asado. Mató un cordero al más gordo de todos, le compró un anillo y le puso una vestimenta nueva. ¿Qué le quiso decir el papá con eso? Que te amo, hijo. A pesar de todo lo que pasó, la mala decisión que tuviste, tú eres mi hijo y vales para mí. Tienes un valor inmenso. Eso es lo que Hashem me enseñó a mí. Cada una de tus ovejas, para mí, tienen un valor tremendo. Cuídalas, me dijo el Eterno. Tenlas en gran estima, en gran valor. Claro, porque a veces uno como persona, como humano, uno dice, me gustaría tener una cajal de 100, 50 personas. Y no va por ahí. Los 20 que el Eterno te dio, a esos cuídalos, ámalos y valóralos. Y eso es lo que el Eterno desea de nosotros, que podamos entender sus disciplinas. Pregúntale a Hashem, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿Por qué me enviaste esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tú abres tu corazón sinceramente, el Eterno sinceramente te va a responder. ¿Amén? El Eterno nos ayude. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Felipe. Retomando el punto de el hijo pródigo, lo más, no sé si lo más importante, pero un punto súper relevante es que el hijo estaba matando en vida al padre porque estaba recibiendo la herencia, y la herencia se recibe cuando el padre ya partió. Por lo cual muchas veces uno hace eso con Hashem, pero aún así el Eterno nos recibe de buena forma, esperando que nosotros podamos tomar la senda que usted comentaba y rectificar nuestro camino para bien. Porque, y también, muchas veces cuando ya uno es hombre y no necesariamente un niño, si tú retomas tu camino como hijo de Hashem, puede que tu familia y todos los que en ti están, toda tu familia que está por debajo de ti, puede que vuelvan, porque te van a ver a ti que tú retomaste el camino. Bien, Baruch Hashem, estoy de acuerdo. ¿Alguien acá en Zoom quisiera hacer algún comentario, pregunta? ¿O estamos ok? Jesus, por favor. Como acotación, lo que yo he aprendido es que en este camino de ser padre, uno entiende un poquito mejor al Eterno, cómo actúa, y le da vuelta al asunto de cuando Él nos corrige a través de sufrimiento. Me acordaba de una frase que está en Shemot Rabat 6.4 que dice: aun cuando mis acciones parezcan duras, emanan de sentimientos de misericordia. Amén. Así que, aunque lo veamos duro de repente, la corrección viene del atributo de la misericordia. Amén. Eso. Baruch Hashem. Amén.